¿Es posible vivir en un contenedor marítimo? Totalmente sí, pero no sin ventanas. Sin ventanas no se puede. Hoy instalaremos las ventanas en la casa contenedor. Es más, hoy va a venir un profesional a mostrarnos cómo se instala una ventana correctamente. Te van a sorprender la cantidad de fallos que te vas a ahorrar viendo este vídeo. Y hay una técnica en especial que me han dicho que pondremos en práctica, pero todavía no me la creo. Soy Alex y vivo en un contenedor marítimo oxidado que yo mismo, y sin demasiada experiencia, he convertido en mi pequeño hogar, aprendiendo e innovando durante este proceso. Este trabajo y estilo de vida me ha fascinado hasta el punto en que ahora estoy construyendo una segunda casa contenedor, mostrando todo el proceso de construcción en YouTube. El resultado de esta segunda casa contenedor está siendo excelente. Quiero comenzar ya con el interior. Mira, aquí va la televisión, aquí va la cama o escritorio, por esta zona de aquí va la cocina y aquí, como ya sabes, va el baño. Pero faltan las ventanas para poder disfrutar de las vistas sin mojarnos ni pasar frío. Y es que esta vez no quiero fallar, porque este contenedor, por muy bien aislado que esté, que lo está, todavía entra el frío y el calor al interior. Y la culpa de todo la tienen las ventanas, mira. Son de aluminio. Al iniciar este proyecto hace 2 años no tenía ni idea de lo que hacía, pero es que encima tampoco tenía nada de dinero. Eso me llevó a comprar las ventanas más baratas que vi en una aplicación de productos de segunda mano. Sí, las restauré y las pinté, pero seguían sin ser eficientes. No sabía realmente la función de los distintos tipos de vidrios. Tampoco sabía si era mejor una ventana de madera, de aluminio o de PVC. Y ya, si me hablaban de puentes térmicos, me explotaba la cabeza. Sigo siendo igual de pobre que hace unos años, pero ahora sé que lo barato sale caro y no pienso arriesgarme, por lo que voy a instalar unas ventanas de primerísima calidad. Pero encontrar unas ventanas de excelente calidad de un fabricante de confianza y a buen precio no es sencillo. En realidad sí es sencillo. Mira, entro en Google y escribo las mejores ventanas de PVC. Las primeras opciones son publicidad. Aquí, este es un distribuidor de distintas marcas. Este es fabricante, Comerlin. Además, me suena. He estado investigando acerca de Comerlin y resulta que es líder mundial y el mayor fabricante de ventanas de PVC. Perfecto, me voy con el número 1. Y como me dan la opción de pedirles presupuesto, no me lo pienso y les envío la solicitud. Y mientras tomo las medidas de los huecos de puertas y ventanas, que me las han pedido, conozcamos un poquito más de la historia de las ventanas de PVC. El cloruro de polivinilo, o PVC, se descubrió en el año 1835 por el químico alemán Justus von Liebig, que logró algo extraordinario. Transformaron el cloruro de vinilo en un nuevo material, el PVC. Sin embargo, en aquella época su hallazgo parecía no tener utilidad, así que ni siquiera se molestaron en patentarlo. Años después, en 1912, el químico alemán Fritz Kleist llegó al mismo descubrimiento y sí lo patentó, pero sin aplicaciones prácticas a la vista, la patente caducó. El giro inesperado llegó en 1933, cuando el estadounidense llamado Waldo Lounsbury logró moldear este misterioso material y descubrió su primera utilidad práctica: fabricar mangos de herramientas y suelas de zapatos. Este fue el punto de partida para un material con un potencial increíble. Poco después, en 1936, Alemania comenzó a experimentar con el PVC para fabricar tuberías, reconociendo sus propiedades únicas. Durante la Segunda Guerra Mundial, el material encontró un lugar estratégico. Era el aislante perfecto para los cables de los buques militares. Los años 50 marcaron su explosión en productos de uso cotidiano como chubasqueros, cortinas de ducha y revestimientos. Pero el verdadero salto estaba por llegar. En los años 60, nuevos métodos de fabricación permitieron crear formas rígidas y resistentes de PVC. Fue entonces cuando Comerlin, una empresa alemana conocida por sus innovadores selladores, tuvo una visión. Este material va a revolucionar el mundo de la construcción. En 1967 comenzaron a fabricar perfiles de PVC para puertas y ventanas, marcando un antes y un después en la industria. No tardaron en seguirle otros fabricantes, que vieron en el PVC una oportunidad. Y
Y así, en los años 70, el PVC comenzó a reemplazar a las ventanas tradicionales de madera y aluminio, gracias a su durabilidad, resistencia, baja conductividad térmica y bajo mantenimiento. Pero la industria no se detuvo ahí. En las últimas décadas se ha adaptado a la demanda actual, con grandes empresas como Kömmerling liderando el proceso completo, desde la producción del PVC hasta la instalación final de las ventanas. El PVC, nacido de la casualidad y perfeccionado por la visión industrial, ha trascendido en el tiempo y las fronteras. Hoy en día, este material sigue moldeando nuestro entorno, recordándonos que un pequeño descubrimiento puede cambiar el mundo para siempre. Definitivamente voy a confiar en el número 1. He podido hablar con ellos y ya está todo en marcha. Pero para mi sorpresa, Kömmerling es exclusivamente fabricante de la perfilería de PVC, de la materia prima. De la fabricación del producto en sí se ocupan empresas asociadas. Y hoy estoy muy contento, ¿sabes por qué? Nos han invitado a las instalaciones de Becesam, empresa afiliada de Kömmerling y encargada de hacer nuestras ventanas. Descubramos cómo funciona una fábrica de cerramientos de PVC. Después de muchos kilómetros, llego a Sant Martí Sarroca y lo primero que me viene a la cabeza al entrar en sus instalaciones es ¡wow! Me mata la curiosidad de saber qué hace exactamente cada máquina. Emilio y Montse nos guiarán y explicarán el proceso de fabricación. Antes de hacer el pedido, me asesoraron por teléfono. Información indispensable como medidas exactas de huecos, tipos de ventana, orientación, para poner un tipo de vidrio u otro, color, textura, pomosomanijas, embellecedores y algunas otras preguntas para llegar a la ventana perfecta. Con el proyecto aprobado y todos los detalles definidos, los perfiles de Kömmerling llegan a la fábrica y se almacenan cuidadosamente, listos para iniciar su transformación. La primera etapa del proceso es el corte de los perfiles, que se realiza con precisión milimétrica mediante máquinas de control numérico, ajustándose a las medidas exactas del proyecto. A continuación, llegamos al proceso de mecanizado. En esta fase, una máquina especial realiza todas las operaciones necesarias, los prensados y cortes específicos que requiere cada ventana, los taladros para las bisagras, y los orificios para la cremona y otros componentes. Todo queda perfectamente marcado para que el siguiente técnico pueda trabajar de forma eficiente y precisa. Siguiendo con la cadena de montaje, llegamos al proceso de soldadura. Aquí los perfiles, previamente cortados, se unen mediante una máquina que calienta ambas caras a 250 grados, fundiendo el material y logrando una soldadura perfecta. Esta misma máquina también se ocupa de lijar las rebabas producidas por la soldadura, dejando las uniones impecables y sin imperfecciones. Con la hoja ya completamente formada, el técnico marca cuidadosamente la soldadura como parte del control de calidad. El siguiente paso es la instalación de los herrajes, una tarea que requiere especial atención por parte del técnico. Dependiendo del tipo de ventana, ya sea corredera, batiente, oscilobatiente o plegable, se instalan de forma manual los herrajes necesarios. Gracias a las marcas y taladros realizados previamente durante el mecanizado, el técnico solo necesita montar las piezas y fijarlas con tornillos. Una vez montados los herrajes en el marco y las hojas, se verifica su ajuste y funcionamiento. Esto asegura que los puntos de cierre sean perfectos y que la ventana ofrezca la máxima estanqueidad. Si el diseño lo requiere, se procede a instalar componentes adicionales como persianas, mosquiteras u otros elementos. Estos también son probados para garantizar su correcto funcionamiento. Finalmente llegamos al paso clave, la instalación del vidrio. Este proceso está completamente automatizado. El vidrio se coloca con precisión, se ajusta a la hoja y se fija mediante junquillos, garantizando un acabado limpio y seguro. Como último paso se realiza un control final y completo del funcionamiento de la ventana. Este chequeo asegura que cada pieza cumpla con los estándares de calidad más altos antes de salir de la fábrica. Tras todo este increíble proceso, me han dado una noticia extra. Nos las vienen a montar a casa y eso me pone muy feliz. No porque no tenga que hacerlo yo, sino porque vamos a poder ver cómo lo hacen unos verdaderos profesionales. Voy para casa, que me han dicho ya que en unos pocos días vienen a montarlas. Y unos días más tarde, llegaron las ventanas. Yo mismo te acompañaré en este camino para interferir lo mínimo posible en el trabajo de los instaladores. Toda la información es la que ellos mismos me proporcionaron. Después de descargar todas las herramientas, tomaron las medidas de los huecos para confirmar que todo está correcto. Soy un desastre y en el trabajo anterior de pasta de juntas dejé todo el suelo con pegotes de pasta, por lo que debo rascar para que no nos molesten. Comenzamos con la balconera Premis Light. Lo primero es presentarla, ver que encaja correctamente
y marcar exactamente su posición en el suelo. Aquí viene la técnica especial. Aplican silicona en el suelo. De esta manera sellan la parte más crítica sin que se vea la silicona. Quedará completamente sellado, pero sin verla. Es un punto interesante que me guardo, porque en ese otro contenedor puse la silicona normalmente en todo el perímetro de la ventana y luego con el tiempo queda sucio y poco profesional. Una chapuza. Ahora sí podemos colocar la balconera, ajustarla bien y revisar el nivel para que no quede inclinada hacia el interior o el exterior. Con la ayuda de calzos de distintos grosores y cuñas, la balconera quedará lista para fijarla al marco. Como en fábrica ya se han hecho los orificios en el marco, solo queda usar un tornillo autorroscante para fijar la balconera al contenedor. Con la balconera fija es momento de poner gomas o burletes. Y antes de instalar los vidrios, montaremos tanto la ventana del baño como la puerta de entrada, siguiendo exactamente el mismo proceso que hemos seguido con la balconera. Ahora que tenemos las ventanas selladas con espuma de poliuretano y esa misma espuma ya está seca, procedemos a la instalación de los vidrios. Son vidrios laminados. El vidrio laminado es un acristalamiento de seguridad compuesto por dos vidrios unidos por medio de una o varias láminas de butrial de polivinilo. La particularidad de este es que en caso de rotura, los trozos del vidrio permanecen en su lugar, pegados a los films de plástico. Los que estamos instalando son doble acristalamiento, conformado por dos láminas separadas entre sí por una cámara intermedia de aire deshidratado. Además, son bajoemisivos con control solar. Este tipo de vidrios tienen la capacidad de reflejar la energía solar, evitando que buena parte de ella entre en la vivienda. O, para que se entienda mejor, reducen la cantidad de calor o frío que se transmite entre el interior y el exterior de la ventana. Llevan un tratamiento químico en una de las caras del vidrio, que le proporciona ciertas propiedades especiales sin alterar su apariencia incolora. Dependiendo de si estás en una zona cálida o fría, se coloca de un lado u otro. Voy a quitar todos estos plásticos protectores porque me han dicho que, sobre todo la cara que está en el exterior, si le toca mucho el sol, luego puede marcarse. Quiero decir, la parte que está con el plástico protector, tener otra tonalidad. Por eso es mejor quitarlos. Y así lo evitamos. Imbécil soy. Estoy muy contento. Ay, soy imbécil porque estoy contento. ¿Sí? Soy imbécil porque estoy contento. Y ahora que tenemos todo montado, vamos con la balconera. Modelo Premis Light, que exactamente no sé si Premis Light es que el modelo o el tipo de apertura, pero mira. Es una maravilla lo suave que va, aun con el peso que tiene, lo suave que va. Y este cierre que tiene suave, me encanta. Además, cierra súper hermético, totalmente hermético, ya no se escucha nada en el exterior. La calidad de esta balconera es increíble. Además, detalles que tiene en el vidrio, por ejemplo, estos detalles que solo cuidan algunas marcas. Si te fijas, el interior del vidrio es negro, cuando normalmente esto es plateado. Ana, vamos a hacer una prueba de sonido. Venga. Va. ¿Qué? Dime hola. 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 Hay una diferencia enorme, ¿eh? Yo no sé si el micro lo está apreciando, pero hay una diferencia enorme. Son detalles que hay que tener en cuenta. Mira, vamos a ver la del baño también. En el baño tenemos una ventana oscilobatiente. Abre completamente la hoja y a la vez
tenemos esta parte que se nos inclina, que nos va a ir genial. Además de un cierre súper hermético, igual que la otra. Detalles bien bonitos de Comerlin. Puertón con llave de seguridad. Estoy enamorado de esta puerta. Además, por muy fuerte que abra, no vamos a tener problema de que nos toque la pared, porque tiene un tensor. Los instaladores pusieron un tensor para que nunca llegue a abrir del todo. Espectacular. Y fíjate que cuando cierro, no solo se cierra este de aquí central, sino que tiene dos más. Es increíble. Si has llegado hasta aquí, es momento de que te suscribas, que más del 50% de las personas que ven los vídeos no están suscritas. Yo sé que tú sí, y que sabes que tu like a mí no me hace más rico, definitivamente, pero sí que me pone muy feliz, y te lo agradezco. Y mira, si vamos para adentro, verás que faltan algunas cositas. Poner los embellecedores a todos los perfiles de las ventanas. Aquí le pondré una tira de pladur antes de poner el embellecedor. También los embellecedores exteriores, que en este caso de aquí vamos a poner este mismo, que son los de Eurocid. Pondremos aquí debajo un pedacito de PVC para que esto vaya a morir aquí y nos quedará excelente. Es que mira qué maravilla. En este caso, en la balconera exterior, ya les he dicho que ya lo haré yo, no tengo ningún problema. Quizás hago lo mismo, quizás acabo poniendo estos de Eurocid para perfilar con un toque de madera, o quizás simplemente acabo de rematar también con Euroboard. No estoy seguro. Ya me han dado los consejos secretos para que no se vea ni gota de silicona. Te dejaré tanto el contacto de Comerlin como de Bcesam aquí abajo en la descripción del vídeo. No cometas el mismo error que yo con este contenedor. Irás directamente con el número 1. Te ahorrarás tiempo y dolores de cabeza. Nos vemos la semana que viene.